Hola, mi nombre es Carlos Efraín Hernández, soy alumno del grupo 494 de máquinas eléctricas y el tema de este video son los motores sin escobillas y los motores de paso. El motor paso a paso es un motor de corriente continua, sin escobillas, en el que la rotación se divide en un cierto número de pasos, resultantes de la estructura del motor. Normalmente, una revolución completa del eje de 360 grados se divide en 200 pasos, lo que significa que se realiza una sola carrera del eje cada 1,8 grados. También hay motores donde la carrera del eje se realiza cada 2, 2,5, 5, 15 o 30 grados. Debido al hecho de que la rotación completa del eje se divide en ciertas secciones discretas, el motor paso a paso no gira suavemente, sino que realiza saltos y cruza estados intermedios, por lo que el funcionamiento del motor paso a paso se acompaña de un sonido y vibración característicos. Actualmente los controladores de motores de paso a paso se realizan sobre la base de circuitos digitales que controlan los drivers, aumentando la capacidad de carga de las salidas. Por lo general, en un controlador de este tipo encontramos un microcontrolador, pero no necesariamente, porque dicho controlador se puede hacer basado en puertas y flip-flops sin mucha dificultad. El propio método de control del motor depende de su tipo, el número de fases y si es con o sin retroalimentación. Sin embargo, cuando se trata de un modelo de motor específico y su controlador, para determinar el método de control correcto, uno siempre debe consultar las fichas de catálogo. Ahora bien, ¿cómo funciona el motor paso a paso? El motor paso a paso está compuesto por un rotor y un estator. El estator es una parte estacionaria, mientras que el rotor montado en el eje con un cojinete gira siguiendo el campo magnético giratorio creado alrededor del estator. El estator, hecho de acero u otro metal, es el marco de un conjunto de electroimanes, que son bobinas montadas en lugares específicos. Alrededor del rotor normalmente es donde se colocan. Cuando la corriente fluye a través de las bobinas del estator, se crea un campo magnético a su alrededor. Los flujos magnéticos particulares tienen una dirección e intensidad que depende de la intensidad y dirección de la corriente que fluye a través de una bobina. Ahora bien, cuando la bobina se energiza, se forma un electroimán, atrayendo a un imán montado en el rotor, desplazado por un cierto desplazamiento con respecto a él. Luego, el rotor y el eje giran en el ángulo en el que su posición se opone menos al flujo magnético o la resultante de múltiples flujos. Después de pasar por este desplazamiento, se enciende otro electroimán en el que el estator se tira del rotor a su nueva posición. Al conmutar bobinas sucesivas es posible realizar más saltos hacia adelante o hacia atrás, o completar o girar parcialmente el rotor y el eje con él. Es posible imaginar un motor paso a paso como una serie de electroimanes que atraen el imán del rotor. Sin embargo, la situación es mucho más compleja, ya que el imán es atraído por el campo resultante alrededor del conjunto del electroimán, lo que permite no solo la operación de paso completo, sino también la operación de paso medio o de menos pasos, lo que se denomina operación de micropaso. Ahora bien, las ventajas y desventajas. La ventaja del motor paso a paso son un funcionamiento más preciso, un fácil control de la posición del rotor y su velocidad de rotación. Esto se puede lograr con una estructura relativamente simple y un bajo costo de la solución terminada. El par motor es muy alto a baja velocidad. No hay escobilla en la construcción del motor, lo que se traduce en una alta durabilidad mecánica y una mayor fiabilidad. Otra característica importante
es el fácil control del motor. Aunque tiene un arranque rápido gracias a un par elevado, parada fácil gracias al par de retención elevado y la capacidad de cambiar rápidamente el sentido de giro. En muchas aplicaciones, la facilidad para configurar las características de inicio y parada también es de gran importancia. Y bueno, una de las desventajas más importantes del motor paso a paso es su requerimiento de energía. El motor requiere energía tanto cuando está en movimiento como cuando está parado. El par motor es mayor a RPM relativamente bajas y disminuye a altas revoluciones por minuto. Como se mencionó anteriormente, está fuertemente relacionado con la corriente a través de las bobinas, que a su vez depende de su impedancia, que aumenta al aumentar la frecuencia de conmutación. Esta es la razón por la que es imposible obtener una alta velocidad de rotación mientras se mantiene el par y la capacidad del motor para soportar la carga establecida. Si el par es insuficiente, se produce un fenómeno llamado deslizamiento o pasos faltantes. Por lo tanto, se requiere de un mecanismo de retroalimentación para un control confiable del motor, que se puede realizar, por ejemplo, sobre la base de un codificador u otro tipo de sensor. Gracias al controlador del motor se puede asegurarse de que el motor ha realizado el número de carreras con el valor correcto. Bien, ahora en cuestión de los controladores, en internet se puede encontrar muchos diseños de controladores de motor paso a paso, desde los más fáciles de construir, equipados con un potenciómetro para regular la velocidad de rotación y un botón para cambiar la dirección de rotación o un botón de inicio y parada, construido con el uso de componentes discretos como puertas, flip-flops y llaves de transistores, hasta muy complicados, como por ejemplo realizados sobre la base de circuitos integrados especializados de controladores y un procesador. Sin embargo, parece que dichos proyectos serán más útiles para la construcción de dispositivos no profesionales o experimentales, que por ejemplo para su uso en la industria. En el uso no profesional, la forma más fácil es construir un controlador de motor basado en Arduino y un amplificador de corriente o controlador de motor apropiado. La elección de la placa de expansión dependerá del motor utilizado. Ahora bien, voy a hablar del motor con escobillas. Los motores de corriente continua sin escobillas, son uno de los tipos de motores que más popularidad ha ganado en los últimos años. Actualmente los motores sin escobillas se emplean en sectores industriales, tanto como en el sector de los automóviles, aeroespacial, consumo médico, equipos de automatización e instrumentalización, etc. Los motores sin escobillas tienen la característica de que no emplean escobillas en la conmutación para la transferencia de energía. En este caso, la conmutación se realiza electrónicamente. Esta propiedad elimina el gran problema que poseen los motores eléctricos. Los motores eléctricos convencionales con escobillas, me refiero, los cuales producen rozamiento y disminuyen el rendimiento. También desprenden calor, son ruidosos y requieren una sustitución periódica y por tanto un mayor mantenimiento. Los motores sin escobillas tienen muchas ventajas frente a los motores de corriente directa con escobillas y frente a los motores de inducción. Algunas de estas ventajas son mejor relación, velocidad par motor, mayor respuesta dinámica, mayor eficiencia, mayor vida útil, menor ruido, mayor rango de velocidad, etc. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero haya quedado claro. Gracias.